Atarraya presenta audiohistorias, voces que cuentan. Resentir, luchar, recordar. En 1981, en Zacatecas, se inició la conmemoración del trágico acontecimiento del 19 de mayo de 1928, conocido como la Matanza de la Blanquita, en el que perdieron la vida 18 campesinos por insistir en solicitar tierras según su derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución de 1917. 2 años después, en el acto cívico, Inés Castillo Torres se acercó al organizador de la ceremonia y le entregó una carta que le había dictado a su hija. Inés no sabía leer ni escribir. Se trataba de un valioso documento porque narraba lo que habían presenciado ella y un grupo de mujeres cuando les fue arrebatada la vida de sus maridos. Escribir esa carta implicó remover sentimientos, volver a abrir la herida sobre lo que había pasado hacía varias décadas. Inés Castillo así lo recordaba. Señores, dispénsenme mucho porque no me sé explicar para con ustedes. Yo soy la esposa del presidente, me llamo Inés Castillo, mi esposo se llamaba Tomás Raudales. Cuando llegó el enemigo estábamos acostados. No nos dejaron que nos arrimáramos, nos tumbaron, nos arrastraron a todas y a mí me sentaron en las ramas y a mi niña chiquita y a él se lo llevaron arrastrando como si hubieran llevado a un perro. Todavía nos llamó, lo machucaron con el caballo, lo pisotearon y se paró. Todavía quiso correr, pero ya no llevaba talones. Se los mocharon, lo martirizaron y hasta ahí aguantó. Y después que lo mataron, lo desnudaron. Los testimonios coinciden en que se trató de la incursión de cerca de 200 hombres armados con rifles 30-30 a caballo durante la madrugada del 19 de mayo de 1928 para terminar con la vida de aquel grupo de campesinos. Su pecado, haber solicitado tierras en tiempo en que la Constitución concedía el derecho a la tierra y a la formación de pequeños propietarios rurales. Una medida legislativa de la mayor trascendencia al pretender cancelar la larga historia del latifundio que había representado uno de los más lacerantes signos históricos de la desigualdad social en México. Los nombres de las viudas quedaron grabados en una lápida en cantera al lado del nombre de sus maridos asesinados. Juntas emprendieron una larga lucha administrativa, judicial, doméstica, una lucha que trazó el eje vertebrador de la memoria colectiva de una colonia agrícola como la Blanquita. La insistencia, coraje y resistencia de las viudas tiene que ver con la construcción colectiva y a la vez íntima del resentimiento. La herida nunca se cerró. Fue alimentada por su lucha social y administrativa a ser consideradas propietarias de tierra, por ser reconocidas pioneras en la resistencia agraria ante la opinión pública local, por los largos juicios de amparo que pretendían anular sus voces y por las propias ceremonias que año con año, cada 19 de mayo, se organizaron en la colonia agrícola La Blanquita. Aunque parece que se cierra, la herida permanece. Aunque se consigan tierras, el recuerdo trasciende. Aunque sus maridos asesinados sean parte del mausoleo comunitario, se vuelve a sentir, porque ni con la adquisición de tierras, ni con el reconocimiento de fundadoras de una colonia agrícola, ha cerrado la herida de haber presenciado su asesinato en medio de la gritadera de gallinas y el relinchar de caballos. Marc Ferro escribió que el resentimiento consiste en rumiar la herida. La herida es impacto ensordecedor, incapacidad para entender el trauma, caos, obnubilación, un momento que condensa el dolor, el asombro, la incredulidad, la impotencia. Vendrá después, quizá, el deseo de venganza, dañar a quien dañó tras una espera necesaria para realizar la acción de la manera más fría posible. En la medida en que se alcanza este estadio,
En esa medida se venga y se eleva la venganza para dejar soterrado, latente, el primer acto, el trauma que originó la herida. Pero no todo es venganza, es también construir un nuevo amor desde la rabia, la contención y el duelo. Cuando el rumiar íntimo se socializa y se comparte en un lema asociado con la lucha por la tierra, ese lema se vuelve bandera ideológica y da un nuevo sentido a la comunidad en tanto que la revaloriza. Rumiar se convierte en un acto vital porque da dirección a los actos de la vida cotidiana, a la trascendencia del ser comunitario después de haber enfrentado el primer impacto. La característica primordial del resentimiento es la prolongación, lo que está sucediendo. Como Ferro, Scheller y Nietzsche lo han explicado, el resentimiento puede ir acompañado de otras emociones como impotencia, ira, rencor, deseo de venganza, dolor, coraje. Pero su particularidad es continuarse en el tiempo. Volver a sentir implica promover en el tiempo presente un diálogo hostil con la herida del pasado, con el acto violento, el trauma doloroso que se prolonga. Se trata de una emoción individual y o colectiva que se construye día a día. Por latente es poco visible. En esta historia de viudas zacatecanas dan forma al resentimiento colectivo los interminables trámites burocráticos, las enseñanzas cívico-pedagógicas del México rural postrevolucionario, los discursos de políticos, eclesiásticos, abogados, jueces y hacendados, la prensa periódica y los procesos judiciales. Del conjunto de estos elementos se constituyen prácticas colectivas institucionalizadas en que lo poco visible que resulta el resentimiento se puede tornar en el más potente motivo para la acción política y la renovación social. Max Scheler habló del resentimiento como una de las más puras y logradas expresiones humanas. Tras su construcción, el resentimiento torna y retorna, recuerda y anticipa, supone y afirma, reconoce y espera, adormece y atormenta. Es dialógico porque alimenta el presente con las cosas del pasado y el futuro con las cosas del presente. Un diálogo que se vuelve atemporal porque está en todos los tiempos de un arco vital comunitario. De ahí su sustancia, de ahí su agonía, de ahí su potencia liberadora. La prolongación del duelo por agravio, en eso radica el resentimiento que logra trastocar los propios valores de una sociedad, los de los otros al desvalorizarlos y los propios al revalorizarlos. La contraparte del duelo por agravio es el amor que vindica. Lo que no se ama no se duele. Y el dolor es una emoción que tiende a la vindicación. Pareciera un callejón sin salida, pero el resentimiento tiene una salida que conjunta el amor con el dolor con la búsqueda por la reparación del daño y esa búsqueda con la esperanza, o mejor, la espera. Tiene que ver, en suma, con la construcción del sentido de la vida, con dar dirección a las acciones para resarcir. Y solo en ese acto de duelo por agravio y liberación como autodeterminación, el resentimiento se torna en la construcción de un nuevo amor. Nuevo amor que se forma lenta, irremediable y dolorosamente desde la perspectiva que da una inesperada misión ante la vida. La misma que sintetizó la letra de un viejo corrido dedicado a los mártires de la Blanquita. La tristeza de tu canto se la puse a mi corrido. Con una cadencia tristona parece una condolencia que en el alma se arrincona. La revolución de 1910 y sus matanzas trajeron una nueva manera de revalorar los sentidos de justicia e injusticia a través del imaginario histórico-cultural heredado del México del antiguo régimen en torno a la concentración de extensas tierras en pocas manos,
de revalorar los tipos de relación social vislumbrados desde evidentes muestras de desigualdad económica y social, de continuos agravios y humillaciones, de potenciar las propias emociones de una comunidad de solicitantes de tierra. Las revoluciones sociales son creadoras de resentimiento ante las expectativas generadas, los acontecimientos consumados y los inciertos y desafiantes porvenires. La Revolución de 1910 y la cuestión social trajeron otra idea de vinculación entre gobernados y autoridades. La justicia social se convirtió en tópico ritualizado en discursos, ceremonias y movimientos de trabajadores obreros, magisterio y campesinos, rituales que fueron divulgados por la prensa periódica. Líderes revolucionarios consignaron que el fin de una revolución social como la mexicana estribaba en una justa distribución de la tierra. Entre 1917 y 1935 se abrió un expediente agrario a cargo de la Dirección General de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. Inició con la demanda de 22 campesinos que en su discurso recuperaban el clamor revolucionario de justicia social. Primero presentaron su solicitud de tierras al hacendado. Les respondió que contaran con ellas. 4 años después, el grupo de trabajadores agrícolas reiteró su solicitud. Se mantuvieron en espera. La hacienda de Trancoso, entonces en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, tenía una extensión aproximada de 85,000 hectáreas. Alcanzó territorialmente a 3 estados de la República Mexicana: San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Su propietario fue José León García. Según la redacción del artículo 27, se podrían formar pequeños propietarios rurales, fraccionar la tierra de las grandes haciendas para favorecer el principio de la utilidad pública bajo proceso de peritaje técnico y previa indemnización. Tuvieron que pasar algunos años para la entrega de tierras a los trabajadores del campo, en lo que se formaban las instituciones revolucionarias de la reforma agraria, como las comisiones nacional y local agrarias, los ingenieros para realizar estudios técnicos y peritajes, y la propia legislación secundaria diseñada por los congresos de las entidades federales. Todo esto llevó su tiempo. La solicitud de los trabajadores de la hacienda de Trancoso tomó curso institucional 10 años después, hasta 1927. Quedaba claro para el grupo de campesinos que el camino era el institucional y no el personal. Pedían 3,500 hectáreas para establecer una colonia agrícola y lograr ser independientes del propietario de la hacienda. El gobernador envió al técnico perito para la medición de terrenos, mientras que, desde la Presidencia Municipal de Guadalupe, los solicitantes rindieron protesta para la posesión y traslado de sus familias. El gobernador del estado notificó de inmediato al dueño de la hacienda, José León García. A partir de entonces, tendría 30 días para manifestar su voluntad de fraccionar. El hacendado contrató los servicios profesionales de un abogado, quien sería su apoderado legal. El gobierno recibió como respuesta que expresaba su plena voluntad sin ninguna salvedad. Realizaría el fraccionamiento de una parte de la hacienda de Trancoso, según lo estipulado por la Ley Agraria Estatal. El tiempo avanzaba y los trámites se mantenían a la espera. El gobernador comunicó al propietario que el plazo se había agotado. León García fue considerado en rebeldía. La respuesta del hacendado fue instruir de manera inmediata a su administrador de comunicar a los solicitantes que tendrían un plazo de 24 horas para abandonar sus tierras. Los campesinos se opusieron, no se moverían. Ahí tenían sus familias, sus casas, sus muertos, su tierra. Un pedazo de tierra para formar una colonia agrícola, expresaron. Un pedazo de tierra, como decimos, hemos sido esclavos de este señor desde nuestros antepasados.
Siempre, pues, hemos vivido en la hacienda, sí. Allí nacimos y crecimos, y cuando en la misma hacienda reposan los restos de los nuestros, y cuando las casas que habitamos nosotros casi las hemos construido y reconstruido y cuidado todo el tiempo, sin razón, sin justa razón, ahora se nos requieren, lo que en el fondo es que como somos de los que laboramos para el grande latifundio, foco de todos los males políticos, foco de todos los males sociales, expresaron. En la madrugada del 19 de mayo de 1928, en la comunidad rural de La Blanquita, un grupo de 18 campesinos fue asesinado. Eran los años de la Reforma Agraria y de la Primera Guerra Cristera en México, en la que se enfrentaron los que consideraron la defensa de Cristo Rey como principio esencial y quienes desde el lado secular defendieron como política social revolucionaria al agrarismo, una de sus principales banderas ideológicas. El suceso del asesinato fue difundido por la prensa local. Una fotografía se multiplicó en el escenario de la opinión pública. Los cuerpos de los campesinos y detrás de ellos sus viudas enrebosadas. La fotografía circuló en la prensa local para promover la aversión a los cristeros. Se trataba de periódicos apadrinados por líderes y jefes agraristas que habían participado en la revolución. La revolución se empezó a escribir con mayúscula, como el acontecimiento histórico que forjó la nueva cultura política mexicana, definida por su énfasis en la justicia social. Con ello ensombrecía a otros movimientos sociales y políticos y se posicionaba como el movimiento emblemático del México contemporáneo que tuvo la característica de formular nuevos contrapesos sociales en el escenario del mundo rural a través del reparto de tierras. Las viudas no estuvieron ajenas a esta atmósfera política. Con lo que les pasó, se sintieron interpeladas, impactadas por el primer trauma de la violencia y poco a poco involucradas por el discurso de la revolución y su cuestión social. En lugar de encerrarse en sus viejas habitaciones para criar a sus hijos, reciclaron los valores de la comunidad y los de la revolución. Fueron sujetos de derechos sociales. Pusieron en consideración los valores del hacendado y los de su propia comunidad, aquellos que defendieron sus maridos. La matanza ocurrió en un radio de 500 metros. Sujetaron a sus esposos a caballos. Vieron cómo los destalonaron, cómo gritaron y al final cómo fueron silenciados. Los cuerpos fueron encontrados a la redonda. Después colocaron peañitas en su recuerdo, pequeños pero significativos memoriales de concreto que contenían en sí mismos resentimiento, lucha y conmemoración. Las viudas acudieron al administrador de la hacienda de Trancoso para que les ayudaran a recoger los cuerpos de sus maridos. Les envió un carretón, el carretón de la basura, y ahí fueron encimados los cadáveres. Después, la foto. Tras el asesinato, el movimiento por las tierras no se detuvo. Fueron las propias viudas quienes lo encabezaron. En su lucha prolongada por años, se observa la construcción de una conexión, una relación de mancomunión entre la petición de sus esposos, las expectativas de la revolución y las propias de reparación del daño. Ahora el daño en relación con el castigo a los culpables. En la mayoría de las salas administrativas, la respuesta fue esperar. Las viudas iniciaron sus trámites. El no lo tenían asegurado. No a su derecho a las tierras. No a su libertad al ser perseguidas por comisarios ejidales, autoridades estatales, familiares del hacendado y administradores de la hacienda. Fueron desestimadas porque ellas no hubieran podido presentar solicitud alguna para requerir lotes de tierra. Las mujeres no eran letra escrita en la reglamentación estatal del artículo 27 constitucional. Fueron perseguidas por el capataz de la hacienda al constatar su insistencia en reclamar lo que sus esposos, por justicia revolucionaria,
les pertenecía. Si a los originarios solicitantes de tierra los mataron, ellas ocuparían su lugar. El duelo y el resentimiento se convirtieron en las emociones más potentes para transformar una realidad. Su realidad. Ya tenían abierta la herida. Habían presenciado la matanza de sus esposos. El procedimiento administrativo y técnico se realizó. El expediente tenía ya la firma del gobernador para hacer la entrega de tierras. Ellas tomaron el papel de sus maridos y de ahí nadie las pudo mover. El apoderado del hacendado no cejó en sus argumentos. Muertos los solicitantes, dejaba de haber solicitud. Las viudas, entonces, fueron caracterizadas por su inexistencia y, sin embargo, poco a poco fueron vistas como sujetos invasivos, incómodos. Desde la inexistencia, la participación organizada. Su proactividad resultó ser revolucionaria y no solo invasiva. No se contentaron con dádivas. Su actuación terminó en letra jurídica y en resonancia social. Hubo un largo proceso administrativo en que la espera parecía eternizarse para convertirse en beneficiarias de tierra. Acudieron a la asesoría de diputados locales, de profesores de normales rurales, hicieron escuchar sus reclamos ante sus propios representantes comunitarios. Se organizaron. El resentimiento se volvió un efectivo canal de comunicación para establecer un programa político agrario en un microcosmos comunitario ante autoridades municipales, estatales y federales. El resentimiento no solo provocó odio, dolor, sino se volvió proactivo. Llamó a la movilización administrativa, a tocar puertas, a hacer antesalas. Esto también puede ser un acto que contiene el arte de rumiar. Los motivos de las viudas empezaban a acumularse, tierras y castigo a los responsables del crimen. Tuvieron la capacidad de la espera por largos años, esa espera que no era más que el rumiar que conectaba la memoria del pasado con el porvenir. Las viudas se prepararon, les fue leído el artículo 27 de la Constitución, les explicaron las causas y efectos del movimiento revolucionario. Paralelamente, la prensa periódica atacaba en lo más hondo. La Revolución Mexicana había tenido un objetivo y tenía que cumplirse: entregar la tierra a los necesitados, para el caso, a las más necesitadas. La prensa fue un factor determinante para decidir posiciones políticas. Se imprimieron varios títulos relativos a favorecer la Revolución Mexicana, la justicia, la igualdad, la tierra para los más pobres. El hacendado no alcanzó a dimensionar la espera de las mujeres. Pensó que sin solicitantes, sus maridos, la solicitud vencía y asunto arreglado. El alegato prosiguió. Del terreno administrativo se pasó al terreno judicial. José León García interpuso amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se habían violado sus garantías individuales. El gobernador argumentó que los derechos adquiridos por los primeros solicitantes pasarían a ser derechos de sus familias. El apoderado del propietario de inmediato dio respuesta. No se podía hablar desde arenas movedizas sobre derechos que se pudieron haber adquirido. Las viudas no contaban con esos derechos. El Ejecutivo de Zacatecas entregó las tierras a las viudas. Otros argumentos del propietario denunciaron el decreto de entrega de tierras. Los tiempos no se habían respetado, por lo que la expropiación resultó nula. La respuesta de las autoridades agrarias de Zacatecas cobró otro tono y otra dirección. Aseguraron que una vez declarada la rebeldía del propietario por parte del gobernador, de inmediato se registró uno de los acontecimientos más lamentables que han podido registrarse en la historia de nuestra actuación agraria, pues fueron asesinados vilmente 18 de los solicitantes de la referida colonia. Se asoció al propietario como autor intelectual del crimen colectivo. El proceso se radicalizó. Las mujeres firmaron un escrito dirigido al presidente de la República
para exigir que esas y no otras serían sus tierras peleadas por sus maridos en tiempos de revolución, acribillados en tiempos de guerra cristera. El transcurrir del tiempo y los nuevos agravios recibidos se constituyeron en los factores que alimentaron el resentimiento. Es por eso que la herida no se cerró. Por el contrario, se prolongó en un volver a sentir, en salas de espera y al momento de conocer las desproporcionadas respuestas del apoderado legal de León García. Las viudas tomaron un papel activo, rotundo, agresivo. Persiguieron en antesalas y despachos. No tuvieron contemplaciones porque ya lo habían perdido todo. Se volvieron viudas a sus 20s y 30s. Se quedaron solas con sus hijos y con largos trámites burocráticos y judiciales frente a sí. Y si no tenía nada que perder, el resentimiento se prolongaba y se confirmaba a través de la espera administrativa, el rumiar. El dolor vinculado a la espera se volvió una realidad aparte. El trayecto burocrático se tornó en un visible camino para conseguir propósitos. Un nuevo amor se fue formulando en salas y antesalas, en los expedientes en los que los resultados podrían ser alentadores. El resentimiento se volvió una emoción contrastante, íntima y colectiva, dolorosa, activa y permanente. Las viudas podrían llegar a ser propietarias de esas tierras. El gobernador de Zacatecas, el general Matías Ramos Santos, en ceremonia especial del 19 de abril de 1933, entregó los títulos de propiedad a las mujeres entre tierras de cultivo y tierras de agostadero. Estuvieron presentes las 18 viudas y 31 de sus hijos. Se entregaron 210 hectáreas. Era 1933, un acuerdo mínimo que podía resolver conflictos, enfrentamientos, pero no resentimientos. Desde 1981, los habitantes de la colonia agrícola La Blanquita iniciaron las conmemoraciones bajo convocatoria de Pablo Reyes Cordero. Las familias se reúnen alrededor de un fresno en donde se construyó un pequeño obelisco con registros en cantera, con las leyendas a los que se sacrificaron sus vidas en la lucha por la tierra, a la fecha de creación de la comunidad, a la lista de nombres de maridos y mujeres. El recuerdo en común condensa el peso y sentido de la memoria histórica de la patria chica, de las luchas irreconciliables con los propietarios de tierra, de los que murieron por un pedazo, de las mujeres que crearon una colonia agrícola. En medio de corridos y poemas, de discursos de autoridades municipales y estatales, se recuerda la matanza de La Blanquita. En la actual cabecera municipal de Trancoso se encuentra un mausoleo dedicado a la familia de José León García, que guarda sus restos y los féretros de sus hijos, hermanos, esposa, parientes. Es un espacio cerrado. Las tumbas están en sincronía. No hay olvidos, pero al parecer no hay memoria. Para poder entrar al mausoleo es indispensable un permiso. Afuera, en La Blanquita, están esparcidas las peañitas que construyeron los descendientes de los campesinos asesinados para recordar a cada uno de aquellos agraristas. El recuerdo se reafirma como un acto total de rebeldía, de resistencia y, ¿por qué no?, de resentimiento. Las tierras fueron entregadas a las 18 viudas. No hubo justicia ante el crimen cometido. Quedó sin resolver quién pudo haber sido el autor intelectual. Volvieron a responsabilizarlo en los cristeros, pero nadie creyó en esa interpretación. El crimen quedó sin responsable y eso significa la mayor afrenta en que radica la prolongación del resentimiento. Aunque las tierras fueran entregadas a las viudas, nadie supo quién los mató, aunque todos suponen que fue José León García.
Sin confirmarlo por investigación documental, todos los actores apuntan al hacendado y esa acción, por la íntima sospecha, se volvió enunciado de enjuiciamiento colectivo con el correr de los años. No hubo perdón, tampoco venganza, tampoco olvido. Hubo, sí, una historia definida desde el resentimiento, una historia donde el llanto y la rabia fueron contenidos y en su contención se mantuvieron como motor de lucha social. Las viudas no implementaron acciones de venganza contra el propietario o el administrador de la hacienda. Hubo, en cambio, un tortuoso camino por la justicia comprometida desde el movimiento revolucionario. En ese tortuoso andar se fue abriendo otra posibilidad para las viudas. Con la entrega de los títulos de propiedad, aquellas mujeres tuvieron frente a sí otra ventana para reconstruir sus vidas, siempre ancladas en la tierra. El acto de crear una colonia agrícola implicó la refundación de sus vidas, volver a empezar, caminar y trabajar la tierra, su tierra, seguir tocando puertas para encontrar justicia. Ese camino que sintetiza la herida, el reclamo, la espera, la reparación parcial del daño y el rumiar, supuso un acto de creación al promoverse una insospechada dirección antes de la tragedia. El drama potenció un inédito sentido vital, sin venganzas, sin olvidos, donde el ejercicio de la conmemoración anual terminó por forjar un nuevo amor. Cada 19 de mayo, en la pequeña comunidad se recuerda la matanza, se enumeran los hechos de la Revolución Mexicana, los mártires, el valor de las viudas por la creación de la colonia agrícola La Blanquita, el reconocimiento de la propia historia para pertenecer, retener y no olvidar. Cada una transitó el rencor y el dolor. El paso del tiempo no curó nada, pero fue capaz de crear un nuevo amor a la tierra.